Entonces, muy buenas tardes, buenas noches a algunos, otra vez acompañándonos en esta tarde-noche en la cual cada sábado compartimos nuevamente sobre el programa Ven Sígueme, el curso de estudio de este año del Libro de Mormón. Hoy día hasta mañana domingo 22 corresponde la clase de Éter capítulo 6 al 11 para que sea destruido el mal. Es una clase muy peculiar en el sentido de las historias, las décadas que pasan muy rápido en cuanto a los reinados. Y queda un ápice de la historia anterior sobre el hermano de Jared y Jared con sus amigos y familias partiendo hacia la tierra prometida con este plan que el Señor les ayuda a concretar al atravesar con estos barcos divinamente construidos en cuanto al diseño y otros medios, por supuesto. Entonces es muy bonita la clase de hoy, empezando digamos con el Éter 6 y 7 y luego continuando en el 7 y 8 por ahí hasta el 11 con todos estos ejemplos que hoy día vamos a tocar para poder comparar también y ver estos reinados en aquellos años, siglos antiguos en que habitó el pueblo de Jared. Entonces, para dar inicio a esta clase, vamos a poner un video que une perfectamente la clase anterior, desde la escena del hermano de Jared pidiéndole al Señor iluminar estas piedras, hasta lo que se va a ver hoy en cuanto a estas guerras y disensiones. El hermano de Jared llevó las piedras a lo alto de la montaña. Allí oró al Señor. El hermano de Jared le pidió al Señor que tocara las piedras para que dieran luz dentro de los barcos. El Señor tocó cada una de las piedras con el dedo. Debido a que el hermano de Jared tenía gran fe, vio el dedo del Señor. Se veía como un dedo humano. Entonces el Señor se mostró ante el hermano de Jared. Jesús dijo que los que crean en Él tendrán la vida eterna. Jesús le enseñó y le mostró muchas cosas al hermano de Jared. Jesús le dijo que escribiera lo que había visto y oído. El hermano de Jared bajó de la montaña con las piedras. Puso una piedra en cada uno de los extremos de los barcos. Estas iluminaron el interior de los barcos. Los jareditas subieron a los barcos con sus animales y alimentos. El Señor hizo que un viento fuerte empujara los barcos hacia la tierra prometida. El Señor los protegió en el agitado mar. Dieron gracias al Señor y le cantaron alabanzas. Después de 344 días en el agua, los barcos llegaron a la playa de la tierra prometida. Cuando los jareditas salieron de los barcos, se arrodillaron y derramaron lágrimas de gozo. Los jareditas construyeron casas y sembraron sus semillas en la tierra prometida. Enseñaron a sus hijos a escuchar al Señor y a obedecer sus palabras. El número de jareditas comenzó a crecer y se hicieron ricos. Escogieron a un rey para que fuera su líder. Pasaron muchos años y los jareditas se volvieron inicuos. El Señor envió profetas para decirles que se arrepintieran o serían destruidos. La gente no escuchó a los profetas. Intentaron matarlos. Hubo guerras y hambre en la tierra. Muchos jareditas murieron. Entonces esa escena, ese video lo relata muy bien, hace esta conexión. Y acá en el capítulo 6 ya podemos repetir parte de esta narración, pero conviene adelantarse al versículo 5 en el cual dice que el Señor Dios hizo que soplara ese viento furioso que se relataba sobre la superficie de las aguas hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Es también una gran travesía milagrosa que aconteció en este viaje hacia esta tierra prometida. Entonces, en el 6 dice todos los problemas que quizás hubo al ser enterrados con estas grandes olas, pero
efectivamente el Señor los iba a llevar al otro lado. Entonces el 7 dice que cuando eran sepultados en el abismo no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Es la compañía del Señor lo que les hace llegar al éxito en este viaje. Y me encanta este versículo en el número 7 porque nos ayuda a comprender parte de lo que anunciábamos en la clase anterior, que había que hacer un proceso manual, un trabajo manual completamente humano en esta travesía. No todo iba a ser dado por el Señor. Acá tenían que implorar al Señor. No era tan fácil como que el Señor dijera: yo les voy a construir un barco perfecto que en las olas ni siquiera lo van a mover, cosa que ustedes se suban y al otro lado lleguen y listo, se bajan, etcétera. No, el Señor en nuestros viajes terrenales, y de hecho el manual sugiere comparar este viaje a nuestros viajes por la vida terrenal, nos entrega estas pruebas y aflicciones para que nosotros nos acordemos de Él. Todo esto de vivir por fe, vivir bajo el alero del Evangelio, implica una continua remembranza de los convenios que hacemos con Dios, con aquel que nos ha enviado. Entonces, vale mucho esta frase que dice aquí: imploraban al Señor y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Este capítulo 6 es bastante bonito porque en el versículo 9 habla algo que nos hace recordar de inmediato lo que el presidente Nelson ayer, con mucho esplendor a través de un video hacia todo el mundo, nos invitó a hacer. Acá dice que le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. Qué emocionante debe haber sido estar liderados por alguien como el hermano de Jared, quien le cantaba loores al Señor todo el tiempo. Aún en estas condiciones de ser impelidos hacia las profundidades, hacia adelante, hacia arriba, en condiciones poco cómodas, evidentemente. Así que para mí es un gran modelo a seguir en cuanto a las jornadas que tenemos que atravesar en nuestra vida. Esto me hace acordar de los salmos que el presidente Nelson ayer citó y recordó, que fueron 3, ¿cierto?, en esa transmisión, que ojalá todos hubieran podido estar conectados, o si no, también la pueden ver en nuestra página en Enlace de Fe. Él destacó: bueno es dar gracias a Jehová. Salmo 92.1. En el 136.1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y en el 95.2, lleguemos ante su presencia con alabanza. Me encantan también los salmos, si bien son canciones orientadas al arte, a la música muchas veces, sin embargo contienen principios que elevan. Por supuesto, porque también la poesía, las palabras, la música, todo lo que inspira se conecta obviamente a lo celestial. Y esto está destacando claramente nuestra disposición ante un ser que nos ha dado todo, que es bueno, dice. A veces podríamos decir, se queda chica la palabra bueno para describir a Dios, pero en este caso simplemente está dando a entender que Él es el origen de lo bueno. Él es simplemente la parte buena. Todo lo demás podríamos decir que es temporal, pasajero, mundano. Su reino es el que vale. Por eso tenemos que dar las gracias. Bueno también es dar gracias a Jehová. Alabanza. Estas son palabras que también se ven repetidas aquí, porque el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor. Más abajo vamos a ver también, en el otro capítulo se habla algo semejante, y aquí en el 12 se dice que se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Algo que también el video relató, que al llegar
tuvieron este sentimiento de alabanza, de gozo, de gratitud, por supuesto, que se puede resumir en esa gran palabra. Así que con respecto a esto también quisiera que nos acordemos en los próximos versículos que seguramente vamos a leer en estos capítulos. Por ejemplo, saltándonos un poco, tenemos aquí, déjenme buscar en el capítulo 7, hay una parte interesante en el versículo 23, creo, o 23 hacia adelante, habla de un reinado que vamos a tratar en unos breves minutos más. Vamos a comparar algunos reinados, pero me adelanto para decir que en este reinado de Shule, que fue un buen reinado, él recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres. Esto es muy bonito y me hace también recordar una cita de ayer mismo del presidente Nelson, y que muchos quizás la van a poder leer porque el mensaje tanto en video como en texto se viralizó muy rápidamente. Imagínense que yo me fijé que el hashtag da gracias solo tenía 5.000 alusiones en Facebook. Ayer por la noche ya iba como en 35.000, o sea, 7 veces más. Hoy día no he revisado, pero es probable que esto se llegue a duplicar y más. Y aquí el presidente Nelson dice: sea cual sea nuestra situación, el mostrar gratitud por nuestros privilegios es una receta espiritual de efecto rápido y duradero. Y cuando los reinados hacían esto, cuando los reyes particularmente recordaban las cosas que el Señor había hecho por ellos y agradecían, por supuesto que había un efecto duradero. El Señor se acordaba de ellos, volvía a ejercer misericordia y las bendiciones eran derramadas. Con respecto al versículo 23, habla de este mismo rey Shule que en este tiempo, dice, también llegaron entre el pueblo profetas enviados del Señor. Y esto se va a repetir en los próximos capítulos también, en que el Señor enviaba profetas tanto en un gobierno bueno como en un gobierno malo. Lamentablemente en ciertos gobiernos malos estos profetas eran retirados hasta cierto punto, porque cuando ya el Señor ve una iniquidad madura, tampoco después de tantas oportunidades les va a seguir dando la bendición y el privilegio de oír su voz a través de estos profetas, que lamentablemente fueron rechazados muchas veces. Y esto también nos da un motivo de agradecer, hermanos, el poder tener a un presidente de la iglesia y un profeta actual hoy en día que nos ilumina. Quisiera recordar junto a ustedes todos en este momento un pequeño mensaje del elder Robert D. Hales hace muchos años, en el cual compartió esta necesidad del Señor de llamar a los profetas continuamente. Y después de eso voy a mostrarles algunos reinos, los pros y los contras que hubo en toda esta etapa, desde el inicio hasta el final del pueblo jaredita. Vivimos en un mundo de confusión, donde hay tristeza y destrucción hasta los últimos confines de la tierra, lo cual en gran parte se debe a que los hombres no escuchan la palabra de los profetas. Qué diferente habría sido la existencia de los que han vivido en todas las dispensaciones si hubieran escuchado a Moisés y hubieran obedecido los 10 mandamientos. Siempre ha habido una enorme necesidad de la voz serena y alentadora de un profeta que exprese la voluntad de Dios, indicando el camino que conduce a la seguridad espiritual y a la paz y felicidad personales. Ya entrando entonces en materia de los reinados, tenemos que destacar algunos. No vamos a poder verlos todos, porque efectivamente son muchos, pero estos son los 10 principales aproximadamente. En el capítulo 6 y algo del 7 se empieza con Oría, a quien ya habíamos aludido, pero se habla en el capítulo 6 al final que aconteció que Oría anduvo humildemente delante del Señor y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre.
y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Y en el primer versículo del capítulo 7 se lee: y ocurrió que Oría juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, que fueron muchos. Fue un rey que se esforzó por andar en los caminos del Señor. En el caso de Shul, en el capítulo 7, se leen hartas cosas, de las cuales destaqué algunas. Particularmente en el 23 dice que ahí habían llegado estos profetas que ya habíamos comentado, enviados del Señor. En el 24 dice que el pueblo ultrajó a los profetas, lamentablemente. El rey Shule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran. Y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó. Entonces ahí vemos nuevamente la misericordia del Señor. En el 27 se lee que Shule, ¿cierto?, en sus días recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres. Esa es una forma correcta en la cual los profetas pueden ejercer un dominio justo, el recordar lo que el Señor ha hecho. Y siempre eran bendecidos después de eso, cuando podían hacer esto con el pueblo y el pueblo los escuchaba. Aquí tenemos una primera situación muy difícil de sobrellevar para el pueblo, con el profeta Jared, en el cual se lee que este Shule engendró a Omer y este reinó en su lugar, y Omer engendró a Jared y Jared engendró hijos e hijas. Jared se sublevó contra su padre, dice que lisonjeó a muchos hasta que hubo logrado la mitad del reino. El 3 dice que le hizo la guerra a su padre y llevó cautivo a su padre y lo hizo servir en el cautiverio. Siguen habiendo acá situaciones difíciles de llevar, pero al final dice que ocurrió que Omer, ¿cierto?, permaneció la mitad de sus días en el reinado, engendró hijos como Esrom y Coriantumr, y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared, su hermano, al grado de que reunieron un ejército y le hicieron la guerra a Jared. Y el 6 dice que cuando estaban a punto de matarlo, les suplicó que no lo mataran y que él entregaría el reino a su padre. Sucedió que le perdonaron la vida. Fue otro caso bastante difícil de llevar y con un rey prácticamente injusto, que continúa también en el Éter 8. En el versículo 11 dice que era amigo Omer de Akish. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Akish, la hija de Jared bailó delante de él y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y sucedió que Akish reunió a toda su parentela en la casa de Jared y les dijo: ¿me juraréis que seréis fieles en lo que exija de vosotros? Está hablando de la primera vez, digamos, de una combinación secreta. Surge nuevamente eso: me juraréis que me seréis fieles en todo lo que exija de vosotros. Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo y también por los cielos y también por la tierra y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda perdería la cabeza. También el que divulgara estas cosas. Entonces esta fue una convención secreta, un juramento en el cual otra vez surgen estas para destruir el pueblo. En el Éter 9 tenemos el caso de Emer y Coriantum en este caso. El 21 dice que Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida y engendró muchos hijos e hijas. Y engendró a Coriantum y ungió a Coriantum para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió 4 años y gozó de paz en la tierra. Sí, aún vio al Hijo de Justicia y se regocijó y se glorió en su día y murió en paz. Es decir, este líder pudo incluso recibir en la comunicación, la comunión con el Hijo. El 23 dice que Coriantum anduvo por las sendas de su padre, edificó muchas grandes ciudades, administró lo que era bueno a su pueblo todos los días de su vida. Y tenemos el caso de Het en el Éter 9, que explica que comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos, este líder,
para destruir a su padre. Otra vez, había mucha intriga familiar. Dice el 27 que lo mató con su propia espada y reinó en su lugar. Y de nuevo llegaron los profetas a la tierra proclamándoles el arrepentimiento, nuevamente como les adelantaba. El 29 dice que el pueblo no creyó, echaron fuera a los profetas a fosos incluso para que muriesen. Y todo esto pasó, ¿cierto?, según el mandato del rey Het. Y esto hizo que hubiera una escasez en la tierra. Después de esto se lee ese relato que les dejaré a criterio de ustedes que puedan estudiarlo más a fondo. Vienen las serpientes venenosas, viene que el pueblo se arrepiente, otra vez Dios los bendice. Y en el Éter 10 tenemos a Shes, que dice que sucedió que Shes era descendiente de este Het y empezó a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Shes recordó la destrucción de sus padres y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor y engendró hijos e hijas. Tenemos este caso entre medio, digamos, de un profeta fiel al Señor. Esto va a ir así, fluctuando entre profetas que obedecían y que llevaban al pueblo al éxito contra los profetas que hacían todo lo contrario. Entonces, en la siguiente aparece Riplakish, que en este caso este era un rey inicuo. Directamente el 5 dice que no hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Tuvo muchas esposas y concubinas, impuso pesados tributos al pueblo. Y era vanidoso. El 6 dice que se edificó para sí mismo un trono extremadamente hermoso, afligió al pueblo con sus fornicaciones, dice la Escritura en general, se negaba, al que negaba a trabajar para él, digamos, en estas vanidades, hacía que lo mataran, etc. Fue un momento de mucha angustia entre el pueblo, el pueblo jaredita que ya había probado a ambos extremos y lamentablemente en dilemas familiares había mucha separación. También el Éter 10 relata a este Moriantón, versículos 10 y 11, dice que en este caso él aligeró las cargas que el rey anterior había impuesto al pueblo, atrajo su simpatía, y el 11 dice que obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo. Entonces es desechado de la presencia del Señor porque él fornicaba y tenía otras iniquidades. Llegamos a Liv en el Éter 10, en el cual hay mucha información de este rey. Quisiera destacar solo en negrita que Liv también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Liv fueron destruidas las serpientes venenosas que recién les adelanté. Y en el 22 dice que eran sumamente industriosos en esa época, traficaban, ¿cierto? Trabajaban, elaboraban, hicieron toda clase de obras finas al final del 23. Y al 25 dice que fabricaban toda clase de herramientas para todo tipo de cosas. El 28 dice que nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, o que hubiera prosperado más, decía. Entonces conviene resumir eso, de que efectivamente el Señor siempre envía pueblos. El hermano de Jared había predicho en los capítulos anteriores cuando querían tener un rey que posiblemente los iba a llevar al cautiverio, cosa que se cumplió en algunos reinados. Finalmente quiero destacar en el Éter 11 una escritura que me llamó mucho la atención en el versículo 8, que la dejé como una gran máxima de esta clase que me enseñó mucho. Dice que y empezó el pueblo a arrepentirse de su iniquidad, y a medida que lo hacían, el Señor tenía misericordia de ellos. Esto me ayuda a entender que pese a que nos equivoquemos, a veces colectivamente, a veces por separado, personalmente, el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. Es un gran motivo para agradecer y cantar loores también a Dios por esa misericordia que nos extiende a lo largo de nuestros años de vida. Esto también me hace recordar las palabras del profeta ayer, que fueron muchas, pero quisiera mostrarles algunas. Por ejemplo, dijo: podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos, empezar de nuevo
hacer restitución y forjar el carácter. Calza perfectamente con esta escritura la misericordia que el Salvador y su Padre, nuestro Padre Celestial, tienen de extendernos una y otra vez la oportunidad de empezar de nuevo. Esa es su misericordia, que podamos restituir y forjar el carácter, como dijo el presidente Nelson. Y además termino esta clase repitiendo y haciendo eco de las invitaciones del profeta, que fueron dos, para ayudarnos a sentir el poder sanador de la gratitud. Primero, los invito a que durante los próximos 7 días, ya pasó un día, ¿cierto?, transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud. Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos, por quién están agradecidos y por qué están agradecidos. Al cabo de los 7 días, observen si se sienten más felices y con más paz. Usen la etiqueta "da gracias". Si trabajamos juntos, podemos inundar las redes sociales con una ola de gratitud que llegue a los 4 extremos de la tierra. Quizás esto cumplirá en parte la promesa que Dios hizo al padre Abraham de que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros. Esta es la clase de hoy, hermanos. Les hago un recuerdo fijo, contundente y claro de la invitación del presidente, para que todos desde ahora seamos más agradecidos, que esta ola de gratitud, así como estas olas del Señor impulsaban estos barcos hacia la tierra prometida, nos lleve también a nuestras nuevas tierras de promisión, a un estado más alto de espiritualidad. Y lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.